Buenas noches, mi nombre es Heiber Armando Rojas García, soy del CEAT de Vélez del programa de agronomía y grabo este video para explicar el curso de microbiología, la tarea 1 donde dice explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. En este vamos a exponer unas diapositivas en las cuales vamos a dar respuesta a algunas preguntas. Eh, Muchas de estas son de sustentación oral y otras son de sustentación oral y escrita. Continuamos. La primera pregunta nos dice eso. Los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Bueno, para empezar, debemos determinar de qué depende la velocidad. La velocidad de las actividades microbianas depende de los recursos o los nutrientes. Estas son las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Para que esto pueda mejorar su velocidad deben estar los recursos que son el carbono, el nitrógeno y los micronutrientes y las condiciones que sean favorables, como las temperaturas, ya sean temperaturas altas o muy bajas, el potencial hídrico que puede ser seco o muy húmedo y el pH que es ácido o básico. Los tipos de actividades que se pueden presentar con estos recursos y condiciones son las especies presentes, el tamaño de su población, el estado fisiológico de los micronutrientes en el hábitat. Gracias a estas condiciones se pueden presentar estas diferentes actividades. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Las actividades de las comunidades microbianas dependen siempre de su capacidad de adaptación a diferentes hábitats. Puede ser en el hielo o calor extremo, humedad, salinidad, pH. Estas interacciones siempre son beneficiosas para la interacción suelo-planta. Entonces, entre más una especie microbiana pueda adaptarse a las condiciones que se le presenten, estas pueden evolucionar y tener mejor adaptabilidad al sitio donde se encuentra. Siguiente pregunta. Riqueza y abundancia de las poblaciones microbianas. Primero debemos entender estos dos términos. La riqueza es el número total de especies que podemos encontrar en un sitio determinado. Entre mayores especies microbianas podamos encontrar, es mejor la riqueza. Y la abundancia nos quiere decir la proporción de estas especies que hay. Si hay muchas especies, pero la proporción de estas es mínima, entonces la abundancia es mínima. Lo que puede, o al contrario, si hay mucha abundancia de una población, pero solo encontramos una o dos especies, entonces nos quiere decir que hay mucha abundancia pero poca riqueza. Para que esta abundancia y esta riqueza mejore, siempre deben haber unos recursos y unas condiciones de las cuales se nombraron anteriormente. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el aporte aporte de energía al ecosistema? Siempre tiene que haber una entrada. Esta entrada es la luz solar que la toman las plantas, convirtiéndola en carbono orgánico a sustancias inorgánicas reducidas. Y de otra parte también tenemos otra entrada que es la materia orgánica que se penetra en las plantas. De ahí los microorganismos fotótrofos, es decir, bueno, cuando la energía se utiliza son los microorganismos fotótrofos, que estos utilizan la luz, que la convierten y la sintetizan en ATP. El ATP es una molécula de energía y después de eso la materia orgánica que contiene carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, entre otros. ¿Qué pasa ahí? Esta actividad se cataboliza, es decir, se desintegra y se oxida la materia orgánica en dióxido de carbono y se producen diferentes sustancias. Siguiente pregunta. El concepto del microsuelo, microambiente y dar un ejemplo. El microambiente nos quiere decir que los
Microorganismos donde se encuentren ubicados, ya sea en diferentes horizontes, siempre van a tener favorabilidad en su ambiente. Pueden ser ambientes más pesados o menos. Un ejemplo de esto, como el oxígeno del suelo. Sabemos que todas las partículas del suelo no son homogéneas. Hay unas partes más gruesas, otras más delgaditas, donde pueden haber más o menos poros. Por ejemplo, en el horizonte A puede haber mayor contenido de oxígeno. Esto se dice que es óxica. Pero en horizontes más profundos, esta densidad de oxígeno o esta capacidad puede minorar y lo que se dice que es anóxica. Dependiendo de esto, los microorganismos donde se encuentren se tienen que adaptar para poder seguir su evolución. Bueno, esta pregunta es solo escrita, no tenemos que sustentarla al igual que esta. Bueno, la siguiente. ¿Qué es la rizósfera? La rizósfera es la región del suelo cuya actividad biológica es influenciada por la raíz del suelo. La rizósfera es la parte como más importante que tiene el suelo porque es donde las raíces generan su mejor mecanismo a través de los exudados de la raíz, ayudando o afectan procesos como el suelo y los microorganismos. Cuando estos procesos se llevan a cabo es positivo ya que aumenta la biomasa. En la rizósfera tenemos una comunidad de bacterias y hongos y algas que ayudan a crecer esta masa microbiana. ¿Y esto en qué consiste? Allí encontramos la micro y la mesofauna y generando procesos de descomposición que es mejor llamado catabolismo. Siguiente, no, esta. ¿Qué factores rigen en el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, primero debemos tener que, que hay diferentes tipos de suelos, ya sean suelos muy helados o temperaturas muy altas en suelos muy áridos. Como lo dije anteriormente, deben haber unos recursos y unas condiciones, recursos como agua y nutrientes para la adaptación de poblaciones microbianas y las condiciones como el tipo de suelo, como se dijo anteriormente, suelos dependiendo su textura y el clima de este, la localización geográfica y el uso del suelo. El uso del suelo nos refiere a si son suelos agrícolas o que nunca han sido tocados por el ser humano. Cuando son suelos agrícolas se vuelven suelos más densos, más pesados y pueden haber también contaminaciones de este mismo, gracias a las condiciones que está prestando el ser humano y a la evolución que tiene sobre el suelo. Siguiente pregunta. Bueno, diversidad de abundancia microbiana y su papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Mantienen las funciones esenciales de la salud del suelo mediante la renovación de carbono y nutrientes, incluso después de perturbaciones. Un ecosistema con mayor diversidad microbiana y biomasa puede tener una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos a través del tiempo y mantener un ecosistema estable. Es decir, que entre más nutrientes, más disponibilidad de recursos puedan obtener eh, las poblaciones microbianas, estas se pueden adaptar, evolucionar y generar más abundancia sobre este. Bueno, la siguiente pregunta nos dice grupos microbianos y su función. En esta vamos a exponer 5. El primero, nitrificadores simbióticos. Esta es la función de fijar nitrógeno atmosférico. Esta, la mayoría o las leguminosas son las que tienen esta propiedad, lo asimilan y lo transforman en nutrientes para la planta. Los hongos. Estos son importantes para el catabolismo, es decir, la desintegración. Pueden ser benéficos
a pesar que algunos también son antagónicos generando enfermedades y muerte de la planta. Las bacterias remedian problemas fitosanitarios y también nos ayudan a fijar el nitrógeno. Las micorrizas. Estas generan una simbiosis entre el suelo y la planta. Mejoran la calidad del fósforo, resistencia a enfermedades y sequías. Las micorrizas hoy en día son una de las fuentes que se están aplicando más a los suelos agrícolas para mejorar todas estas cualidades. Y solidificadores de fósforo, que mejora la cantidad de este y la solubilización para que la planta lo pueda absorber de una mejor forma. Siguiente pregunta. Factores que gobiernan la actividad microbiana. Bueno, estos factores se encuentran en el tipo de la tierra y su uso, la dominación y la vegetación que se presta en el tipo de área y cambios climáticos. Estos microorganismos tienen que adaptarse muy rápidamente a los lugares donde ellos se encuentran para que de esta forma puedan evolucionar y generar nuevas especies o seguir con el ciclo de vida de sus especies. Si no se adaptan rápido o si contienen cambios muy abruptos, pueden que estos dejen de estar ahí, de dominar el sitio donde están y puedan exterminarse. Siguiente pregunta. Principal reservorio de los nutrientes de los ecosistemas pobres. A pesar de que hay muchos ecosistemas pobres donde la biomasa es muy mínima, esta se obtiene para la recuperación o para la toma de nutrientes de estas plantas que encontramos en estos lugares se da principalmente por las hojas senescentes, es decir, las que van cayendo al suelo. Estas se van, generan una catabolización y generan nuevos nutrientes que empiezan a ser disponibles para la planta para que ellas puedan soportar esta deficiencia de nutrientes y puedan seguir su ciclo de vida. Tamaño de la biomasa y productividad de un ecosistema restaurado. La proporción de la biomasa microbiana en relación con los nutrientes totales del suelo es considerado un indicador confiable para el éxito de la rehabilitación de las tierras degradadas. Cuando hay una proporción baja de biomasa, nos da a entender que éste está siendo transformado por los microorganismos del suelo y la disponibilidad de nutrientes. Cuando hay una rehabilitación rápida de estos suelos, ya sea por ayuda del ser humano o porque el mismo ambiente empieza como este ciclo de renovación, entre más rápido sea, nos puede generar mucha más abundancia y riqueza de biomasa para que los microorganismos puedan generar disponibilidad de nutrientes. Y la última pregunta que tenemos que dar respuesta es las prácticas de restauración utilizando plantaciones mezcladas. Pensaría que estas prácticas deben ser primordialmente y enfatizadas por los seres humanos. Gracias a esto nos da una restauración rápida, biodiversidad y abundancia de microorganismos, mejoran la disponibilidad de nutrientes para las plantas y mejoran la micro y la macroflora. De esta forma, si el ser humano utiliza y restaura todos estos sitios que han sido deteriorados o están en erosión, puede aumentar esta disponibilidad de nutrientes y de esta forma también se puede ayudar considerablemente al cambio climático. Para realizar este trabajo se utilizaron estas referencias bibliográficas donde se sacó la información, aparte de las imágenes utilizadas que tienen diferentes fuentes. Y aquí podemos ver el anexo donde se utilizó el programa Turnitin para mirar la similitud del trabajo en el que nos dio solo un 2%. Por